vamos a hablar un poco sobre lo que pasa en Venezuela, ¿no? Qué triste, A ajá. inicios de julio, un puñado de 500 mujeres, aproximadamente todas madres de familia, arriesgando la vida, decidieron cruzar por la fuerza la frontera que dividía Venezuela con Colombia y ante pues un hecho de valentía inédito completamente para el sistema político y social de Venezuela, pues los militares no hicieron otra cosa más que de plano hacerse a un lado para dejarlas pasar con la idea de poder conseguir los víveres, medicinas y los enseres básicos pues para poder, que ya no se encuentran hoy en día en Venezuela y poder con ello pues atender las necesidades y los requerimientos de sus familias, ¿no? Como respuesta a este hecho inédito en este país, el gobierno decidió otorgar aproximadamente 12 horas, una semana después de este incidente, para que cerca de 30,000 venezolanos pudieran pasar la frontera hacia Colombia y poder comprar, digamos, los enseres básicos. Además, dicho sea de paso, a un precio 70% menor de lo que se encuentra hoy en día en este país sudamericano. El hecho no es un hecho menor, parecería, digamos, una nota adicional de las muchas que suceden en el resto del mundo. Sin embargo, en estos días en los cuales términos como territorio, como soberanía nacional, están siendo fuertemente cuestionados, sobre todo cuando vemos fenómenos como la Unión Europea por un lado, cuando se habla del Estado Islámico, cuando se habla de la Unión Asiática, parecería que este tipo de sistemas políticos, el denominado socialismo del siglo XXI, pues ya no tiene cabida en tiempos como estos, ¿no? Sin embargo, dicho sea de paso, Venezuela no siempre fue así. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1998, para Venezuela pintaban unos tiempos completamente distintos. Dicho sea de paso, aprovechaba justamente los tiempos de los precios más altos del petróleo, quizá marcados en la historia, tan altos pues que Venezuela, como en algún momento en México, pues acostumbraron a administrar la riqueza, ¿no? A distribuir adecuadamente la riqueza. Fueron estos tiempos en los cuales de manera muy exitosas que se emprendieron las famosas misiones bolivarianas, estas estrategias de política social emprendidas o encabezadas por Hugo Chávez, que se encargaron de llevar salud, vivienda, educación y una serie de apoyos sociales a las zonas más pobres y desfavorecidas de Venezuela. Venezuela en estos tiempos ocupaba nada más y nada menos que la nada despreciable quinta posición como país exportador, productor y exportador de petróleo a nivel internacional. Fue socio fundador de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Dicho sea de paso, a esta organización México jamás ha podido pertenecer, nada más para que podamos dimensionar. Es el tercer país que tiene, digamos, las reservas más grandes de petróleo a nivel internacional. Y su riqueza le daba lo suficiente incluso para poder subsidiar el precio del petróleo a algunos otros países latinoamericanos con los cuales estableció una serie de alianzas, como el caso de Guatemala, de Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, donde incluso, o Bolivia, que incluso les llegó a subsidiar el precio del petróleo por hasta $2,000 millones tan solo en 2 años, ¿no? Dentro de las extravagancias quizá que se pueden mencionar o que se pueden recordar de Hugo Chávez como parte de esta estrategia de unión latinoamericana, se encuentra, por ejemplo, quizá la compra más importante de deuda gubernamental hecha por un país latinoamericano a otro, cuando en el 2006, en los tiempos de Néstor Kirchner, Hugo Chávez compró poco más de 30,000 millones de dólares de deuda gubernamental a Argentina, justamente para poder apoyar a Argentina en una de las peores crisis económicas que ha tenido en su historia. En fin, Hugo Chávez durante este periodo fue el gran impulsor de los principios ideológicos y políticos que él mismo tenía, esta interpretación propia que tenía del famoso sueño bolivariano de una sola América, y por esa razón es que se encargó de motivar asociaciones como el UNASUR, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como la Alianza de Estados Bolivarianos, en fin, un poco con la idea de apoyar, por un lado, políticamente, en algunos casos quizá visto hasta como favores personales, a cambio de establecer alianzas políticas que le permitieran mantener el control sudamericano. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el fenómeno de la marea rosa de América Latina en estos tiempos en los que Fidel Castro, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa, Lula da Silva y Hugo Chávez mantenían el control político, ideológico de América Latina en este periodo? Sin embargo, a Venezuela le pasó lo que normalmente le pasa a todos estos países que suelen colocar mayoritariamente sus inversiones en un mismo sector, y con la caída de los precios del petróleo se ha visto sumida en la peor crisis de su historia. Esto adicional a la muerte del caudillo, la muerte de Hugo Chávez, el triunfo de un presidente sin el más mínimo liderazgo en su país, una oposición que se ha encargado de obtener una fuerza impresionante en los últimos 20 años, lejos del poder central,
y los últimos 10 años acumulados de un enorme impacto por la fuga de capitales internacionales que tiene un impacto económico por poco más de 10,000 millones de dólares en las finanzas públicas de aquel país, pues evidentemente en suma pues han tenido un efecto negativo en la economía que se ha replicado incluso a aquellos países que han sido históricamente beneficiados por la economía venezolana. Hoy en día, de acuerdo al Observatorio Latinoamericano, se contabilizan cerca de 19 protestas en Venezuela al día, solamente en lo que va del año. Estamos hablando de más de 3,500 protestas en las calles, que han dejado pérdidas económicas por cerca de, pues ya 10,000 millones de dólares, a este país. Ha impactado duramente a la micro, pequeña y mediana empresa local. Hablando de las fugas de capitales y su impacto, bueno, pues las empresas más visibles, Coca-Cola, Gruma, Mattel, Kimberly-Clark y recientemente Citigroup, pues evidentemente han tenido un impacto, se suman a la lista de las 3,000 grandes firmas que han sacado sus inversiones definitivamente de Venezuela, más las 300 expropiaciones que haya realizado en estos momentos el gobierno, entre ellas una de las más fuertes empresas mexicanas de marca global, que es el caso de Cemex. En fin, lo curioso de todo este asunto es que Venezuela, al intentar proponer un sistema económico y un sistema político diametralmente opuesto al capitalismo acérrimo, encabezado principalmente por los Estados Unidos, terminó cayendo desafortunadamente en los mismos impactos negativos en los que cae hoy en día el capitalismo, al meter a su propia población en un estado de falta de libertades y de falta de democracia. Porque hablar de que la gente tiene libertad cuando no tiene posibilidad alguna de poder elegir entre una cosa y otra por falta de recursos, pues es hablar de retórica pura. Hoy en día que el mundo gira a velocidades inimaginables, donde ni los cronistas ni los historiadores han podido seguirle el paso a los últimos acontecimientos, es menester no quitarle los ojos a este tipo de fenómenos sociales, políticos, pero que tienen un eje eminentemente económico, sobre todo hoy en día que nos cuestionamos hacia dónde va el mundo y hacia dónde van nuestras economías. Muchas gracias. Al contrario. Cintia, gracias, muy amable. Bueno, continuamos con el programa. Me dejaste decir, la verdad es que qué triste lo que está sucediendo y lo que falta. Y lo que falta, exacto. Que no será lo más duro que ya hemos visto. No, el estado de crispación social, el estallido social es la menor de las cosas en las que tendrá que preocuparse el gobierno hoy en día, ¿no? La situación económica está terrible. ¿Cómo recompones esa circunstancia? Tiene que haber un cambio de timón Pero dramático así, de 180 ¿cómo recuperas grados. un país que está en esas condiciones? Es correcto. O sea, va a ser 20 años de sacrificios. Por un lado y por el otro, pues evidentemente los apoyos internacionales están condicionados, pues evidentemente a que Maduro deje la presidencia, a que haya un ejercicio democrático real, ¿no? Seguramente tendrán que empeñar el petróleo, la reserva, la única riqueza que les queda en estos momentos, y volver a recuperar la confianza de los inversionistas va a ser una cosa sumamente complicada. Con un giro drástico de timón. Lamentablemente para estas generaciones.